Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, a todos estos estudiantes fantásticos. Estoy muy contenta de poder presentar a Smiljan Radic, a un gran arquitecto, como todos sabéis, y la verdad es que una persona con una conexión especial con el País Vasco y con Chillida, y que hacía mucho tiempo que teníamos ilusión de invitarle, y la verdad es que es una gran oportunidad para todos y espero que lo aprovechéis y hagáis muchas preguntas. Eso es lo que tenéis que hacer. Josean. Bueno, eskerrik asko. Ongi etorriak guztioi etortzeagaitik. Mila esker, Mireia. La verdad es que estamos muy contentos de tener aquí a Smiljan y de tener este encuentro tan bonito que Mireia nos propuso hace un tiempo, y francamente no solo por tener a este ponente, sino por el formato, ¿no? Que fue una propuesta de él, y francamente pues nos pareció más que genial, ¿no? Provocar esta conversación, ¿no? Pues entre todos. Vale, pues en nombre de la Bienal Mugak también estamos muy contentas y muy agradecidas a Smiljan por haber venido de forma voluntaria y habernos propuesto esta conversación con los alumnos y alumnas de las escuelas de arquitectura, y hacerlo aquí en Chillida Leku pues es un lujo, porque creemos que también el sacar a todo este alumnado fuera de las escuelas de arquitectura es un poco también lo que persigue la Bienal Mugak, ¿no? Porque, como bien su nombre indica, Mugak es fronteras, y lo que Mugak propone es encontrarnos en esa frontera para generar esas conversaciones que no son disciplinarias, pero que sí son interdisciplinarias, ¿no? Ketlas decía en los 90, animaba a sus alumnos a salir de las aulas, ¿no? Y creo que eso es una motivación que persigue la Bienal, el Instituto, y estamos muy felices. Y también hemos escuchado decir a Smiljan que la arquitectura se aprende viajando. Y creemos que también es un viaje de ida y vuelta, es un viaje de dos direcciones, como también comenta Francesco Careri en su concepto de hospitalidad. Esperemos que la hospitalidad que reciba Smiljan aquí pues sea afortunada, sea grata. Espero que vosotras también aprovechéis de esta conversación con él. Y nada, mil gracias por venir, nada más. Bien. Bueno, yo por último solo quería recordar que hoy los protagonistas sois vosotros, los estudiantes. Hay alumnos de varias universidades, de la Escuela de Arquitectura de HU País Vasco, aquí de San Sebastián, también de la Universidad de Navarra, pero también tenemos alumnos de varias escuelas de México, de la Ibero, de Guanac, etcétera. Incluso creo que hay algún chileno por ahí escondido que ha terminado hace poco, y desde luego mucho joven arquitecto. Mil gracias, Smiljan, y también a Mireia y a Mikel. Eskerrik asko. Bien, bien. ¿Se escucha? Sí. Unas pocas explicaciones en realidad. Muchas gracias por venir, gracias por la autoinvitación, que se transforma en una invitación. En realidad Mireia me había pedido hace mucho tiempo, 3 o 4 años yo creo, que viniera a hacer una charla sobre Chillida. Yo le dije, yo no voy a meterme con Chillida en el País Vasco, sería una especie de suicidio que no tengo para qué, o sea, no, y además porque no tengo idea, no sé apreciarlo, sé quererlo, sé verlo, pero no sé. Entonces, resulta que, bueno, queríamos venir con Marcela, que es escultora, mi mujer, a ver de nuevo este lugar, y ahí resultó esto. Y es una conversación, y ojalá lo tengamos, es una conversación. Para decir la verdad, las conferencias me tienen un poco aburrido. Es como, hoy día hablábamos que uno se convierte en una especie de esto, no sé si aquí existe o no, pero estos predicadores de plaza que se instalan en la plaza como predicando lo que ellos hacen y lo que es bueno y lo que es malo, y se transforma todo en una cosa como un poco repetitiva, o más que repetitiva,
con poco feedback, que es lo que a mí me interesa, con poco input al final uno termina todo esto y si uno está en Estados Unidos es amazing y en España será fantástico y todo termina como en una palabra y termina un poco, el total de la conversación termina ahogado en una sola palabra. Dicho esto, yo conocí este lugar en el 2002, es como 2 años después de que se había armado. Me acuerdo que lo recorrí solo, era otros tiempos, estaba un día medio nublado, lloviendo, y lo recorrí solo y fue bastante increíble, bien fantástico. Y hoy día me acordaba que en realidad mi primera relación con Chillida, y esto lo conté allá, no lo debería haber contado y lo voy a contar acá para que vean como lo pedestre de mi relación con Chillida desde el inicio. Yo lo conocí a través de un amigo matemático que tenía una pequeña casa acá en un pueblo escondido en el País Vasco. Y muy lindo porque él viajaba todos los años a Europa y obviamente conocía muy bien la obra de Chillida y empezamos a hacer una revista de poesía cuando yo era estudiante. Estoy hablando del año 86, más o menos. Ese es como el año en que hicimos esta revista. Quizá 86, 89, es como en esa época. No es más temprano ni más tarde que eso. Y llegó con estas cosas de Chillida. Llegó con la Derrière l'Emigrant, con uno de los capítulos, y nosotros dijimos, bueno, hagamos una revista. La primera revista se llamó Tristán, la hacíamos en el living de mis padres, con una mesa de luz, tratando de que las cosas, y con una offset que era la única offset que había en la universidad, en un papel roneo que a esta altura está como bastante derroído, así como que le ha pasado la luz encima, y es un papel ya que está amansado por el tiempo, que tiene una cosa muy linda. Obviamente le copiamos a Chillida una gráfica y lo pusimos en la tapa, y bajo eso se llamaba Tristán, y era muy lindo, y adentro sacamos de la Derrière, sacamos unos dibujos y estaban adentro, y esa era como la única gráfica que había dentro de la revista. Todo esto sin permiso, sin comunicaciones, sin nada. Eran 200 números, era algo para repartir entre amigos. Y eso era lo otro que tenía muy lindo y que lo hemos mantenido en la Fundación de Arquitectura Frágil hasta el día de hoy, es que eran dos cosas importantes. Uno, que no se vendían, que es algo importante, porque uno los regalaba a gente que pensaba que podían estar interesados en la lectura. O sea, había una cosa de armar un objetivo, un objetivo determinado y entregárselos a alguien, pero preciso. Y precisión eran 200 números. Y por otro lado, eran revistas de poesía. La curiosidad de esto es que habían puros poetas muy conocidos, Apollinaire, Rimbaud, no sé, Blaise Cendrars, etcétera, reunidos dentro de estos números, y no se ponían al final de cada texto quién era el autor, sino que el autor se ponía al final del texto. Entonces había una lectura y un reconocimiento de la poesía en sí misma, leía como alegría hasta el final, y al final uno se enteraba, en la página 68 escribió tal y tal persona, y todos eran puestos como en presente, como escribió tal persona, dibujó tal persona, etcétera, etcétera. Y eso se armaba como una cierta complicidad, por un lado, en el libro mismo, en la revista misma, y habrá una especie de microambiente que se formaba con el lector, etc. Y por otro lado estaba esta cosa material del objeto mismo. Nos causaba mucha alegría, y ese fue, bueno, el segundo número se llamó ARP. No tuve otro hijo, así que no le llamé ARP, pero podría haber sido. Y en esa última hubo, por ejemplo, una entrevista que le hicimos a Roberto Sebastián Mata, donde cuestionaba el nombre, porque se puso celoso que hubiéramos llamado ARP y no Mata o no sé qué cosa. Entonces empezó a decir, ¿por qué no se llama PRA o PAR? Y empezó a cuestionar. Así que esa estuvo muy bien. A lo que voy con todo esto es que en general las relaciones con ciertas cosas, que después se descubren las magnitudes que tienen,
muchas veces parten de pequeñas cosas que no hay que descuidar, o de lo que yo creo mucho, de pequeñas intuiciones que no hay que descuidar y que repercuten a lo largo de toda una vida, si es que uno quiere decirlo. Repercute tanto que las publicaciones que ahora hacemos en la Fundación de Arquitectura Frágil tampoco tienen los autores incluidos en el mismo están incluidos en el libro, pero siempre como algo que está, como que es un anexo a la obra que ellos han hecho. Hay como una especie de culto a la obra antes que al personaje. Y el personaje un poco desaparece. Más que desaparecer, queda en el plano que le pertenece, que es un plano detrás de la obra. Y eso se ha mantenido y funciona, diría que bastante bien. Y hemos mantenido la idea de publicar 500 ejemplares y repartírselo gratuitamente a gente que nosotros consideramos que los va a leer. En general, evitamos, y por eso vuelvo al problema de la conversación, evitamos las grabaciones, hacemos seminarios también en la Fundación, evitamos las grabaciones, no las hacemos, las grabaciones ni las transmisiones en vivo. Hacemos seminarios de 40 personas, esas 40 personas viven ese momento durante 3 días, desaparecen, se van y eso es. En realidad, de un cierto momento un poco que se podría leer anarquista y no tiene nada anarquista en estos momentos, evita esta idea de propagación global, sino que concentra todo en una especie de micropropagación, de casi una transmisión oral de lo que se ha aprendido, lo que se ha escuchado en alguna parte. Entonces, terminando y ya dándole la palabra a usted, de eso se trata, de que podamos conversar lo que se pueda. Yo estoy abierto a casi cualquier pregunta, por si acaso. Entonces, eso. ¿Quién quiere partir? Si quieres, puedo comenzar yo. Oye, ahora que hablabas justo de este tema de hoy, las conferencias en arquitectura y demás, y de abrir poco el diálogo, que sí estoy de acuerdo, creo que es mucho más importante. ¿Qué crees que está pasando? Que no nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Que es importante más abrir diálogo. Ya hoy creo que ir a escuchar a los arquitectos es importante, pero más tal vez su obra, la obra ya la puedes ver, puedes ir, visitar y recorrerla y no necesariamente que te la presenten, ¿no? Si tú la quieres consultar, la puedes investigar, ¿no? Por tu cuenta, pero es más importante el diálogo. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué crees que no se da más en forma ese tema del diálogo hoy? Como formato es más fácil una conferencia. Es más trabajo. O sea, esto es parte de mi flojera, es conversar con usted, porque hacer una conferencia a mí me cuesta mucho, no es algo que me salga muy fácil. En realidad, generalmente hacía una al año. Pero yo creo que hay algo... Te voy a contestar, pero sin contestarte muy directamente, en realidad. Yo creo que el mundo, la realidad tiene algo, no tiene algo, es irremediable, es lo que está ahí, al frente de uno. Y uno se topa con esa realidad, cada tanto. Se topa con esa realidad y es lo que está dado. Mi cuerpo es gordo, hay gravedad, etcétera, etcétera. Esa sensación de poderse manejar dentro de lo dado, tiene que ver, por un lado, y que aquí se ve por todas partes, de cómo se maneja técnicamente los problemas, que esto no es un problema formal, es un problema de tecnología, de técnica y también un problema cultural. Hay una serie de sumatorias que se saltan la visualidad. Esa idea de que el mundo es irremediable, de que el mundo es irremediable, en general, muchos creen que se puede remediar de alguna manera, poniéndole más píxeles. Píxeles en cuanto a poner más píxeles en las visiones, en las imágenes, pero también poniéndole más píxeles a los materiales. Y en realidad la manera de abordar el mundo es esa, es una manera que es uno a uno, y siempre va a ser eso. No creo que sea,
y siempre esta manera de ponerle más píxeles a las cosas hablan de otro lugar que puede ser fantástico, pero que no es lo que nos toca, lo que nos tocó, por lo menos, hasta ahora. Entonces, esa idea de que el mundo es irremediable y que está ahí y que hay que saber moverse en este mundo y saber usarlo y saber, más que usarlo, saber compartir con él, con toda la implicancia que tiene que ver un poco con esta cosa, en cierta medida, de cómo mostrar tu trabajo. Para mí ha sido muy angustiante, por ejemplo, que mi trabajo sea visto a nivel global ahora, porque palabras que yo usaba han sido puestas como en el vocabulario normal y yo lo usaba como una especie de mal usada, en realidad, las mal usaba, como una cosa bastante personal, muchas cosas bastante personales. Entonces, estas conversaciones también tienen que aclarar alguna de esos que son bastante pedestres, en realidad no tienen mucha profundidad. Pero esa superficialidad de estos términos también le da una manera de estar en el mundo, de estar tocando las cosas de una manera particular, si es que uno quiere. Entonces, ya que no te he contestado nada de lo que me preguntaste, entonces vuelvo a esta cosa de las conferencias y de cómo... Lo único que yo digo, y lo que dije cuando me dieron el premio, que fue un homenaje a la arquitectura, porque yo tenía que agradecerle a la arquitectura, porque los grandes momentos que yo he vivido con mi familia o solo han sido en la arquitectura. Y esa es la preocupación, ha sido en la arquitectura, ha sido viajando para ver arquitectura, para ver esto. Entonces, eso es irreemplazable, o sea, eso no es, hasta el momento no es transferible, y eso es lo que uno tiene que cuidar. Por eso, cuando uno dice una conferencia, a mí me entusiasma más ir a las conferencias de los arquitectos para ver cómo es el tipo, te fijas, una especie de curiosidad un poco, no sé, voyerista, así como, pero no para ver lo que él hizo. Yo prefiero ir visitar lo que él hizo y comprobar las cosas, y muchas cosas se ven, las imágenes son bastante más decepcionantes que la realidad y pasa al revés, etc. Entonces, si a mí me preguntan, hay mucho esto de escapar al futuro, de este escape al futuro, a un futuro que no tiene lugar. Entonces uno debería retraerse realmente a lo que puede hacer en realidad. Y yo lo que puedo hacer en este momento es conversar más que presentar algo en imágenes y explicar de una u otra manera qué hago. Al final te la contesté más o menos. Sí. Digo más o menos, para complementar, no sé si antes de que alguien más quiera preguntar algo, normalmente cuando he ido a conferencias resulta que la mejor parte es al final, cuando hay preguntas, ¿no? No en la parte de ver la obra y tal, donde pues, seguramente la mayoría ya la vimos antes, ¿no? Se da en el diálogo. ¿No? Eso. Hola, soy Hola. Victoria, soy mexicana. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido esa como cadencia que ha tenido Smiljan hasta llegar al Pritzker, ¿no? Porque yo creo que nunca pensaste o tu objetivo nunca fue ganar un premio, pero se te fueron dando las cosas y creo que esto va asociado con lo que dices, ¿no? Como estar siempre haciendo, estar siempre como un poco fortaleciendo esas relaciones o fortalecer esos principios, como comentaste en principio, que veniste a este lugar y yo creo que este lugar te despertó a ti algo que a lo mejor te ayudó en algún proyecto y cómo vinculas eso, o sea, cómo vinculas estos pequeños aprendizajes en tus grandes obras y que con el tiempo, pues ahora tienes un reconocimiento mundial, aunque creo que nunca lo buscaste, pero ahora lo tienes. Muchas veces uno viaja a los lugares para darse cuenta de lo que uno no puede hacer. Uno viaja a este lugar para darse cuenta de lo que no puede hacer y eso es hay como una gran envidia y es una buena envidia. Yo la envidia siempre creo que es buena y mala y muchas veces muy buena. En ese sentido, uno viaja a este lugar y dice, bueno, esto primero se hizo en su momento y en el momento y se hizo magistralmente. Entonces, punto, se acabó. Y al revés, hay que gozarlo, es un regalo, nuevamente, el mundo que te están dando y que tú tienes que revisar.
pero no lo revisas pensando en que se puede ocupar, lo revisas pensando en que está ahí, en que es irremediable, que está en medio de lo que tú estás visitando, pero es algo gratuito. Entonces, si tú me preguntas por... Sí, uno nunca piensa... Nicanor Parra Nicanor Parra, no sé si con un poeta chileno, muy chileno y muy... quebró la poesía en Chile. Siempre le preguntaban por el Nobel, porque se lo ganó la Mistral, Neruda, y después el que le tocaba era Parra, y lo condenaron a muerte porque fue a un té con la señora de Nixon. Era una cosa como... Y ahí ya murió el Nobel para... Entonces, siempre los periodistas le preguntaban, bueno, ¿y el Nobel cuándo? Y le gustaría, bueno, el dicho es entretenerlo y no tenerlo, mejor tenerlo. Ese era el gran... Claro, yo no podría decir, oh, yo nunca... No, nunca... Pero entretenerlo y no tenerlo, mejor tenerlo. O sea, ese podría ser exactamente mi respuesta. Pero obviamente, los premios son dados por terceros a los cuales uno no conoce, eso es importante. Terceros a los cuales interpretan lo que tú haces, que no es lo mismo que lo que tú piensas de lo que haces. Y aparte de eso, tienen esta cosa una cierta lejanía. Todavía para mí es lejano. Todavía a mí me lo anunciaron en enero, se anunció públicamente en marzo, a mediados de marzo. Todavía me resulta como algo lejano. Ha traído consecuencias feroces, y la consecuencia más importante que tiene una cosa perversa, que sobre todo este premio, que es un reconocimiento a la trayectoria, te hace mirar para atrás. Y ese mirar para atrás no es tan bueno. No es lo que me gustaría haber hecho en estos momentos. O sea, hasta antes del premio uno siempre está sacando cuentas, por un lado, diciendo, bueno, viene este trabajo, viene este otro, no es que yo haya podido tener los trabajos que haya querido, siempre he tenido los trabajos que me han llegado y lo he hecho casi todo. He rechazado un par por razones de orden político disciplinar, pero obviamente no era algo que estaba dentro de mis márgenes de error, por decirlo de alguna manera. Entonces, no debería... El único problema que yo he tenido con esta mirada hacia atrás, que no me gusta. Como mirada hacia atrás me refiero a sacar cuentas de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, por qué se hizo, cuándo se hizo. Lo que sí me he dado cuenta, y me había dado cuenta anteriormente, y esto es importante, que en general las cosas que hace uno, cuando uno no es un investigador y es más bien un ensayista, es que muchas de las cosas son por casualidades. Y esas casualidades, y tener las antenas, en Chile se llama estar a la guaite, que es cuando uno está como esperando salir a hacer algo. Esas antenas paradas es lo que te hace estar percibiendo el mundo de alguna manera particular, o la realidad de alguna manera particular. Pero, como te digo, esa mirada hacia atrás es lo único que me causa como un cierto sospecha. Pero del resto es como, sí, como que se ha ido produciendo, no hay un plan. Y eso creo que es muy bueno para los jóvenes, no hay que tener plan. O sea, a mi modo de ver, hay que hacer las cosas en el momento que te llegan, sin hacerlas con una impostura. Tú hablabas de llegar a este lugar, ¿no? Cualquier cosa que uno haga con otro tipo, sin tratar de estar en un lugar que uno no quiere estar o que uno no ha estado. Es como siempre, y aceptando obviamente sobre todo las posibilidades que uno tiene de hacerlo. No siempre uno puede hacer lo que quiere, en realidad. O sea, casi nunca uno puede hacer lo que quiere. Cosa que es bastante especial. Hola, muchas gracias. Aquí concentrado por compartir. todo, ¿no? ¿Ustedes no tienen micrófono? ¿No? No hay micrófono por ese lado. ¿Ah? Bueno, ya prometo liberar el micrófono de esta área. Bueno, hablas de
seguir pequeñas intuiciones. Me gustaría, o no sé si podrías compartirnos algún momento en el que hayas seguido alguna pequeña intuición que te haya ayudado a avanzar en tu vida o te haya cambiado la perspectiva del mundo. Del mundo ninguna. O sea, yo te podría hablar de lo que ha pasado. Cuando yo hablo de intuición y eso, es solamente referido a obras concretas. No se imaginen a discursos generales o mundiales o globales, no me interesa. No creo en ellos tampoco. Entonces no hay un tema con eso. Y por ejemplo, te podría, ya que estamos en Europa, como hablar de algo como, por ejemplo, cuando me tocó hacer la Serpentine, que es, y este ejemplo siempre lo doy porque es bastante, muestra muy bien cómo se hacen las cosas a los dos lados, de manera igual pero distinta. La Serpentine es un toro como forma. Un toro estructuralmente es muy eficiente, extremadamente eficiente. Entonces, cuando finalmente llegamos al toro, el toro era de fibra de vidrio y yo la quería construir de 10 milímetros de espesor porque estaba sacado de una primera maqueta que era hecha con papel maché. Papel maché es papel encolado, ¿no es cierto?, que da una cierta estructura. El problema en general formal en la arquitectura, cuando uno parte de referente, es el cambio de escala. El cambio de escala no es un cambio con el mismo material normalmente, sino que hay un cambio de escala donde el material, o si es con el mismo, cambia absolutamente. Adquiere otras propiedades físicas, materiales, de tiempo, etc. Entonces, ese cambio de escala en este era traspasar de un papel maché a una fibra de vidrio puesta más o menos como se ponía el papel maché. Y el toro este se sostenía, en la realidad, una luz de 18 metros libre, se sostenía con una capa de 10 milímetros de fibra de vidrio, lo cual permitía que la luz entraba. La luz entraba y dejaba una especie de cáscara que al principio me pareció bastante fea y después la fui queriendo cada vez más porque la luz entraba de manera muy rara y era bastante, producía este sentimiento de extrañeza que yo quería lograr en un inicio. Entonces, cuando empezamos a hablar con Arup, que era la ingeniería, ellos tuvieron el problema de que había que entrar a esta cosa. Entonces, como yo no soy un creador de forma, tomé unos patrones de revistas patrones de corte, de revistas de moda, que ustedes no conocen, que hasta los años, bueno, en Chile hasta los años 80, las madres, no, ningún padre diría yo, las madres cosían, llegaban estas revistas con los patrones de corte, se dibujaban los patrones de corte de las prendas y entonces uno pasaba de una cosa que era 2D, que eran estos planos, estos que son preciosos, que venían de Alemania normalmente y eran copiados en Argentina y llevados a Chile. De estos patrones de corte se armaba de una determinada manera y aparecía una forma tridimensional, lo cual, que son estas prendas que uno está usando. Todo esto es planar, todo esto son planos. Entonces, hay una magia de pasar de una cosa a otra que es muy linda. Entonces, lo que hicimos era como, yo no sabía cómo entrar a este toro, porque era extremadamente complicado llegar a una forma exacta, aplicamos en el modelo y en la maqueta, aplicamos de estas formas irregulares, que siempre quedan bien. O sea, uno tiene que ser muy mal arquitecto para que una de estas formas irregulares, lo único que hay que hacer, evita inventar la forma, pero lo único que tienes que hacer es escalarla y posicionarla, lo cual te evita una condicionante menos y el proyecto era de 3 meses, te permitía, hice 4 proyectos en 3 meses, te permitía avanzar muy rápido en esta cosa. Bueno, al sacarles todo ello, obviamente el toro pierde estructura. El toro empieza a ser así, a caerse en diversos puntos. Entonces, el ingeniero, que es algo muy europeo dentro de la arquitectura europea, uno le pasa el primer render y el ingeniero trabaja con ese render y con esa maqueta y cree que esa es la forma final. Y en realidad, acá en Europa, lo que me ha pasado a mí, no es que diga que esto es por todos lados, pero entonces la manera de rescatar con esas perforaciones, que además sacaban el gasto del volumen, o sea, le quitaban budget al proyecto, lo hacían más barato,
la manera de mantener esa forma tal cual como toro era aumentando el espesor. Aumentando el espesor significaba pasar de 10, 12 milímetros a 40 milímetros. En 40 milímetros ya la luz no traspasa. Y en realidad el objetivo era que la luz traspasara y que uno se sintiera dentro de este manto, dentro de la luz. No era importante la forma es algo que era secundario. Entonces al ingeniero le dije, y ahí fue la intuición, que vuelvo a tu pregunta, era la intuición de decirle, mira, en Chile cuando algo se cae uno pone un palo. Entonces muéstrame el toro donde se te está cayendo. Y se le estaba cayendo en 2 puntos. Y si tú vas a visitar a la Serpentine, a la Serpentine que está en Somerset, de Hauser and Wirth, a todo esto, en Londres, uno con eso tiene 2 mástiles que toman la membrana de esta manera en 4 puntos, porque si es que uno lo toma en un punto, la fibra se quiebra. Si uno lo toma en 4, reparte la fuerza, etcétera, etcétera, y la expande. Entonces, son esos 2 puntos donde toda la estructura se caía. Uno toma esos 2 puntos, la forma se mantiene, la luz se mantiene y se mantiene el proyecto. Y se puede realizar, porque no tiene problemas de budget, porque uno ya le sacó la cantidad de materia que correspondía y se crea una relación con el exterior, etcétera, etcétera. Entonces, esa intuición de trasladar una tecnología o no tecnología de un lugar a otro lugar son partes del problema. Bueno, creo que acá tengo una pregunta sobre tu frase de escapar al futuro. Pues a lo largo de tu carrera, de tus proyectos, podemos observar como que la geometría es muy curiosa, ¿no? Y parece escapar del lugar o de la época en el que se vive, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la arquitectura debe construir identidad o debemos de cuestionarla? Las 2 cosas. Depende de la arquitectura, depende de dónde se haga, depende. Todo es caso a caso, no hay reglas generales. Yo no creo en eso, por lo menos. No hay situaciones, es como si uno dijera, hay una manera de hacer escultura en el mundo. No hay una manera. Hay una manera de crear, no, hay miles de maneras, y hay miles de maneras de resolver, no miles, pero quizás resolver algo. Yo siempre le digo a los clientes, yo puedo hacer en un sitio más o menos 2 proyectos. 3 no puedo hacer una cosa plana y una cosa alta, así, diciéndolo de manera estúpida, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces, yo puedo hacer 2 maneras, pero otras personas podrán hacer otra. Entonces, en general, las visiones generales yo las encuentro malas. Lo encuentro poco profunda, en cierta manera. Esto es como, nuevamente, el predicador de plaza no me gusta como persona. Me aburre por un lado y no me gusta. Si lo comparamos, prefiero el monje callado en una gruta en el Monte Athos haciendo su vía todo el rato. Es más normal. ¿Qué tal, Esmilian? Yo tengo una pregunta que, bueno, espero muchos se sientan identificados con la pregunta, que es, muchos a la hora de las primeras preguntas que encuentra al graduarse es si empezar e independizarse inmediatamente o buscar experiencia con estudios consolidados. Ahora sí que si puedes hablarme de tu trayectoria, cómo ha sido esta vivencia y si nos puedes dar cualquier consejo, muchas gracias. Yo salí el 89 de arquitectura, me gradué, repetí el proyecto de título para que ustedes todos... Así que no hay problema con repetir exámenes, da lo mismo. ¿Cómo se llama? Me bocharon, ¿cómo se dice? Me reprobaron, sí, me reprobaron el proyecto de título. Llevaba un año trabajando con un grupo y me lo reprobaron. Después dije a los profesores que lo iba a hacer solo y en 2 meses lo aprobé y salí. Y salí por 2 cosas. Uno, cuando retornó la democracia, aparecieron 2 cosas en Chile. Uno, aparecieron grandes concursos públicos que eran muy importantes, que se los ganó una oficina, casi todos, era como una oficina muy importante en Chile. Y por otro lado, Chile crecía al 7%, o sea, era un crecimiento exponencial de la economía. Muchos amigos míos que querían salir a estudiar afuera se quedaron en Chile trabajando. Y yo dije que intuitivamente, sin pensarlo mucho, dije, para hacer arquitectura necesito saber construcción, no sabía nada, y necesito saber historia, tampoco sabía nada.
Entonces, leyendo, tomé un libro, todos los que escribían eran de la UIAP en Venecia y me vine a estudiar a Venecia, porque era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer. Si me hubiera quedado en Chile, quizá hubiera construido mucho más, como mis amigos, que sí construyeron mucho más, y bueno, siguen construyendo mucho más que yo, pero no era lo que había que hacer. Entonces, después de eso estudié cursos de pregrado, ¿eh? No, nada. Me quería quedar en algún momento en Venecia y descubrí, y ahí va mi respuesta, descubrí en Venecia que para que me dieran un departamento, restaurar la esquina de un departamento en Venecia, iban a pasar 15 años hasta que empezara a hablar veneciano, etc. Y no tenía interés de aprender veneciano, nada. Y tampoco pasar 15 años esperando en la esquina de un departamento. Y volví a Chile y empecé a trabajar con esta oficina que hacía estos concursos públicos, donde hay un personaje que se llama Teodoro Fernández, y Montserrat Palmer, sobre todo, Rodrigo Pérez de Arce era el tercero, que se habían ganado todos estos concursos, sobre todo Teodoro, que venía de Madrid, de la Escuela de Madrid, sabía construir increíble. Y ahí aprendí mucho de construcción. O sea, más que de construcción a proyectar constructivamente. Ya imaginar el espacio constructivamente, no en términos abstracto, como se quiera llamarse. Entonces, después de eso yo iba y venía, porque tenía un muy buen amigo en Venecia, hicimos un concurso en Venecia para Grecia, nos lo ganamos en Grecia, después de eso en Creta, después de eso trabajamos un momento en Creta, y entre medio yo viajaba, porque los griegos se demoraban mucho en darte los permisos de un momento, se demoraban 6 meses entre un permiso y otro, entonces yo viajaba y viajaba y viajaba. Y hice casi bastante del Mediterráneo, es como no fui al norte, no fui ni a Alemania, Suiza, todo eso nunca fui. Entonces, a lo que voy es que todo es bastante uno a uno, casi es bastante random, además no pensando mucho. Yo siempre siento y además me acuerdo de muy pocas cosas. Entonces, siento que no sé. Yo creo mucho en la gente que tiene cierta inteligencia intuitiva. Creo que es la más difícil, por una parte, porque uno cree que viene como de los dioses, pero en realidad no viene de los dioses, es algo que está ahí y además que se cría. Hay que saber amoldarla, saber cuándo aparece, cuándo está errada, cuándo no. Hay una experiencia intuitiva, una inteligencia intuitiva que es muy compleja. Y cuando uno se topa con ciertos personajes que tienen esa inteligencia, uno lo único que puede decir es aceptarle la propuesta. Es entonces, si me baso en eso, tampoco es algo muy... Y yo venía de Chile, que cambia también el panorama completamente. Además, un Chile en dictadura que también lo cambia completamente. Entonces, ahí hay un tema que no es menor. Pero después de eso siguió este trabajo en Chile y como en el año 95 o algo así, empecé con mi propia, o sea, como 5 o 6 años después, empecé con mi propia oficina, que no era oficina, era mi dormitorio, con un tablero. Trabajando a mitad de jornada todo esto, nunca separado de Teodoro Fernández y eso, o sea, y con él trabajé a lapsos, así como, que es una cosa que he mantenido con algunos de mis asistentes que yo creo que hay algunos asistentes que uno les dice en algún momento, váyanse, no están haciendo algo, váyanse, tienen que irse porque tienen que hacer otras cosas. En cambio, otros necesitan más tiempo, mucho más tiempo. O sea, en menos de 2 años uno no aprende mucho, no alcanza a aprender mucho en una oficina. Es muy distinto trabajar en una oficina acá en Europa que trabajar en una oficina en Chile. Son 2 cosas que son distintas, pero nuevamente es como estar atento, sí. Hola, soy Asier Echani, estudiante de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Reus. Y bueno, siguiendo un poco la pregunta de antes,
¿Qué debe aprender un estudiante de arquitectura que no se suele enseñar en la universidad? Yo no sé si ustedes tienen, normalmente yo creo que ustedes deben tener también, porque es como algo bastante, este viaje a mitad de carrera, esto es como, no sé si existe acá, sí, este viaje como... Sí. No sé si uno debería ir a una escuela de arquitectura, no sé si es bueno eso, o sea, para algunos puede ser muy bueno, pero siempre el viaje ayuda a entender y ayuda, quizás sería mucho mejor un viaje. Ahora, es difícil que una institución te pague un viaje, es más enredado, que tus padres te paguen un viaje finalmente. Entonces, no sé, yo te puedo decir lo que nosotros hacíamos cuando, yo era un muy mal profesor, o sea, como... No era un buen profesor, en el sentido que me tomaba mucho tiempo el trabajo de profesor, lo cual yo creo que a todos les toma mucho tiempo, es un trabajo arduo, y yo no hacía lo que hacía en la oficina. Yo trataba de inventar trabajos nuevos, entonces era otro proyecto más, entonces era más complicado todavía. Entonces lo que sí yo hacía era enseñarle a los alumnos en primer año, porque me tocó hacer 2 veces primer año, es cómo pasar suena como que hice muchas clases, ¿eh? No, debo haber hecho como 5 talleres, una cosa así, siempre invitados por amigos, que eso es lo otro importante. Entonces, hacíamos inmediatamente pasar de un 2D a un 3D. Con esta cosa de los patrones de corte, por ejemplo, era uno de los ejercicios, y eran ejercicios semanales. Pero todo el semestre era pasar de un 2D a un 3D y pasar con argumentos digitales y con argumentos análogos. Análogo me refiero a maquetas, etc. Y las exposiciones finales tenían como la foto de referencia a la cual el taller debía llegar, era una foto creo que es del 1914, de los cutemas en Rusia, que era una foto del taller de Rodchenko donde aparecen todas las maquetas y todo eso. Esa exposición era la exposición final del taller. Y eso era como una imagen formal a la cual el taller tenía que aspirar. O sea, esa cantidad de trabajo, esa cantidad de energía, porque eso lo que mide en el trabajo de un taller es la cantidad de energía que se pone en él, es la que uno evalúa al final. Y yo también, en ese momento, también evaluaba mucho la energía que el estudiante ponía más que resultado. Entonces, para evitar la angustia, que la deben tener todos ustedes, de esta cosa de llegar a una forma, y que esa forma sea entretenida y no sé qué, y pase esto y pase esto otro, nosotros le dábamos formas determinadas desde otras cosas, generalmente venían de la escultura, a la cual los alumnos debían construirla. Entonces era cambiar de escala, primero cambiar de una cosa que uno no tenía las referencias tridimensionales a una cosa tridimensional, cambiarlo de escala y al cambiarlo de escala obviamente se cambiaba constructivamente y obviamente se cambiaba materialmente. Esos traspasos son puros aprendizajes. De decir que y el objeto final no tenía nada que ver con o sea, había una tensión entre uno y otro. Y hay 2 maneras de mantener las tensiones. Uno es que hay 3. Uno es imagínate un elástico, cuando uno estira el elástico mucho, se corta el elástico y la tensión se pierde. Cuando uno llega acá a tocar el objeto, esto se llama copia, no hay tensión. En cambio, cuando uno está así, trabajando todo el rato en esto, ahí se mantiene una tensión entre el referente y el final, y el trabajo del alumno. Como trabajo de académico, me estoy hablando. Entonces, eso era muy interesante, y era interesante para nosotros, porque nos abría puertas a nosotros también. Entonces, si tú me dices, ¿qué deberían enseñar? No tengo idea, porque no tengo idea de la academia. Entre medio de estas conversaciones con los alumnos, es para saber un poco qué están haciendo, o a través de las preguntas entender un poco cuáles son las preocupaciones. Es muy divertido porque he hecho 4 hasta el momento, ¿sí? Partí el mes pasado y hice 4. Y muchas son preocupaciones de futuro, que
En mi época yo no las tenía. Era muy raro, porque por eso te estoy hablando que es muy raro afrontar afrontar mirando hacia adelante o hacia atrás. Tiene una cosa rara. Es raro no concentrarse en el presente. Tiene algo efectivamente raro. Para mí, por lo menos para mí, o sí, no sé si para mi generación, pero para mí. Aprovecho, bueno, que hay digamos un mix de distintos orígenes y quería preguntarte como dónde encuentras como las principales diferencias entre el oficio allí en Latinoamérica y digamos acá en Europa o específicamente en España, y cuáles son como ese punto en común o digamos ese lugar común donde deberían llegar ambas vertientes, sobre todo, digamos, con la relación estrecha que tenemos como entre Latinoamérica y España. A ver, nuevamente puedo hablar. Gran parte de las últimas cosas, o sea, desde siempre en realidad, pero como racionalmente, gran parte de las cosas que he hecho han tendido a dejar las cosas en hueso, ¿ya? En hueso se refiere a no un problema estructural, sino un cierto problema de austeridad, ni siquiera formal, sino que llevar las cosas hasta donde pueden llegar, ni siquiera proponiendo grandes límites, ni mucho menos, sino diciendo, bueno, aquí estamos, aquí llegó, esto está en el hueso justo, es lo importante de esta construcción. Y en el teatro regional fue cuando cambié de escala ese problema. Antes iba a las conferencias y me decían, cuando ponía estas bolas de barro y la SER, me decían, bueno, no, la SER, me decían, bueno, cuando haga un edificio real, ahí hablamos. Es como ese era el argumento de los arquitectos que estaban ese es el mayor feedback que tuve, y era bastante frustrante porque no dependía de mí, alguien me tenía que encargar o me tenía que ganar en un concurso en un edificio real que era... España es pasado a los 5.000, los 10.000 metros, no sé. Ahora, como estamos siempre desinflándonos más, ahora ya una casa, un edificio real acá. En mi época, un edificio real, en pleno años 90, 2000, eran edificios con ganas. O sea, sobre los 10.000 metros cuadrados empezábamos a hablar de un edificio real. Y fue la primera vez que yo dije, bueno, hagámoslo en hueso. Hagamos cómo llegar a esta estructura. Y ahora, por ejemplo, nos ganamos el año pasado el concurso de la FIRA en Barcelona, un pabellón en medio de Barcelona, 50.000 metros cuadrados. Lo más grande que yo he hecho hasta lo construido, son 16.000. Y esto era un pero ustedes se imaginen, en 10.000 metros y en 16.000 metros en Chile, sobre todo en 10.000 metros, uno controla todo el proyecto. O sea, es casi como hacer una casa grande. Uno puede estar en cada uno de los detalles. Sobre esa escala, tiene dos problemas. Uno, que en Chile jamás se va a terminar el proyecto. O sea, si uno tiene un proyecto de 20.000 se hace en etapas y a la segunda etapa no te llaman y te olvidas del proyecto. Y el otro problema que tiene es que se te escapa un poco de tu manera de hacer. En mi oficina somos 5 personas. Eso es como esa es mi oficina. Mi oficina durante muchos años. Entonces FIRA son los 50.000, pero hemos pensado todo el proyecto para desarrollarlo como si fuera un proyecto de 10.000. O sea, nuevamente está esta idea de poder solucionar todo el proyecto en la oficina, y esta manera es llevar las cosas a que sean hueso. Y el ejemplo más lindo de esto es un arquitecto chileno que se llama Miguel Ayquem, que hizo una casa que nosotros la llamamos la Casa de los Bichos, que es una de las publicaciones que hay de la fundación es sobre esta casa, que él tenía una casa que vendieron una casa para construir otra que era en realidad un instituto casa, instituto estudio para alguien, imagínate. Entonces, que era
para Peña, que fue un gran entomólogo. Entonces, ¿y qué hizo él? Dijo, bueno, una institución es distinto a una casa. Una institución necesita aire. Pero el budget de lo que tenían de dinero era limitado y era eso, no más. Entonces, inventó toda la estructura para que la estructura se fuera adelgazando de tal manera de ocupar la misma cantidad de material, pero cubriendo más aire. Y saltándose otras obviamente ahí hay renuncia a otro tipo de posibilidad, hay una renuncia real a otras maneras de solucionar los mismos sistemas. Entonces, esto de irse al hueso, me refiero a una idea entre membrana y con decirte que hay unas vigas Villander que tienen 7 centímetros de espesor, lo cual acá no pasa y con terremoto no hay ninguna posibilidad. Y tiene una bueno, que ahora lo vamos a explicar bien en Barcelona. Pero esa manera de resolver los problemas es muy linda, es muy atingente a Chile, es muy chilena, si es que uno lo quiere decir. Pero te lleva también a una manera de entender la arquitectura, que no tiene que ver con esta. Entonces, siento que en general, y ahora se está perdiendo, la nueva generación lo están perdiendo, lo cual es bueno, creo que hay un sobrediseño. En general hay una sobrearticulación en lo que yo veo, porque en Chile uno resuelve todo un muro en 20 centímetros, eso significa que las últimas 2 pieles que tú tienes es la información final del edificio. Cuando tú tienes un edificio que tiene 60 centímetros de muro, 50 centímetros de muro, las 2 pieles finales no te dan la información del edificio, te dan la información de la última capa con la cual quieres relacionarte con un público. Esa manera de entender también la arquitectura, por razones que sea, normativa, a mí me da un poco lo mismo. Esas razones son maneras de afrontar de manera distinta el contexto. Esto es, no hay otra información que esto. En cambio, en los edificios hay miles de layers y en general cuando tú contratas a los fachadistas, sobre todo a los fachadistas, es una cosa imposible, es de nunca acabar. O sea, porque el perno anuda al otro perno y este otro perno pasa al otro perno y hay, para solucionar una cosa que uno lo hace con un taladro y una cosa así, hay 4 pernos. Entonces, ese tipo que tiene que ver que entre otras cosas es un problema cultural. Ese, por ejemplo, ha sido nuestra conversación con los fachadistas. Ha sido una conversación, claro, y llegaba la primera fachada y yo decía, había una tecnología en aluminio que era increíble, que la encontraba yo muy mala, pero que era increíble porque era extremadamente precisa, pero que no era necesaria. Entonces, explicarle a alguien que vuelva para atrás, como en los años 50, y ver cómo se repara eso para que pase en la normativa y la pase de buena manera, es un tema que no es menor. Y ese es como el ejercicio que estamos haciendo nosotros en el proyecto de FIRA. Perdón si nadie más, perdón. Otra vez, perdón, Emilia. Pues aprovecho que hubo ese espacio. Me parece muy gratificante que menciones mucho la insistencia en la construcción, porque creo que la primera lección que nos dieron de construcción llevado pues al diseño fue precisamente con el restaurante Mestizo. Y pues gracias a un profesor ahí de la escuela que hacía mucha insistencia, es como el único que pasaba los bordes, digamos, del país. Yo soy de Colombia y nos mostraba referentes más allá, ¿no? Y creo que, o sea, lo que mencionas es esa información de ese exceso de capas es algo que es importante, como que normalmente se resuelve. O sea, el restaurante, bueno, digamos, que ya lleva unos años, ¿no? Pues para mí sigue siendo una lección de construcción, ¿no? De cómo ha sido construido. Y más cuando te lo explican y te lo desmenuzan. Ahora yo no estoy diciendo que una cosa sea buena o mala. En lo que yo digo no es un juicio de valor.
es algo que yo hago y que no hago, nada más, pero no tiene nada que ver con un juicio de valor respecto a, oye, esto está malo porque tiene... No, a mí me da... No es el punto. No, el punto al final es la arquitectura y ver cómo se construye y sí hay arquitectos en Europa que sí lo hacen de la otra manera. Entonces, no hay juicios de valor. No, en ese sentido... Te pongo otro ejemplo. Si uno va, y esto es como muy divertido, porque si que uno va a Japón y ve estas cosas, todo esto encuentro en 3D de toda la carpintería, dice, esto es la carpintería en madera. Así se hace, y para hacer estas cosas, en general, tú necesitas mucha masa, porque necesitas carne donde te puedas meter. Si tienes una masa de este porte, no tienes carne donde meter y no puedes hacer la articulación porque la madera no alcanza a tener la rigidez suficiente. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno va a un país donde tiene cada vez más una madera más pobre, más insignificante, empieza, por ejemplo, cuando yo partía, empezaba a tener escuadrillas muy pequeñas. Entonces, era muy bien visto todos los japoneses, todos estos 3D. Pero si es que uno va, en Chile se resuelve el mismo muro, el mismo encuentro, con dos clavos y con un golpe, se resuelve más o menos el mismo problema. Pero son dos maneras distintas de resolverlo y son dos maneras distintas de entender el mundo. Cuando uno va a una casa japonesa, no quiere ir a una casa chilena o a un galpón chileno, quiere ir a una casa japonesa. Son dos maneras de entender el mundo, de relacionarse con él. De lo que yo decía nuevamente, de acomodarse a ese mundo que parece irremediable, que está ahí dado por la cultura, por el hecho mismo físico, etc. Entonces, yo no digo que los japoneses o los chilenos o los latinoamericanos me cuestan más, pero yo puedo hablar por Chile, los chilenos sea mejor o peor. Son dos maneras de relacionarse con un mundo distintas. Y a cuál uno adhiere, yo adhiero a una o a otra, dependiendo dónde esté, cómo esté, con quién estoy hablando, etc. Yo no tengo muchas raíces en ese sentido. Este grupo estamos mal. Voy a aprovechar y a ver si ya pasamos el micrófono por allá. Oye, ahorita justo que hablabas de esto y decías que no estás emitiendo un juicio de valor, te quería hacer una pregunta que creo que son temas parecidos, ¿no? Ahora, actualmente pareciera que hay una búsqueda por las respuestas correctas en un tema generacional, ¿no? Así como pareciera que hay una búsqueda obsesiva de saber cuál va a ser el futuro, lo decías hace rato. ¿Cómo era en su momento para ti, ¿no? Este salir de la carrera a la vida profesional, ¿estabas buscando las respuestas correctas o seguías la intuición? ¿Qué pasaba? ¿Cómo te movías, ¿no? Eso creo que estaría padre que lo comentaras para todos, ¿no? No, pero es un poco lo que yo les decía antes. Yo salí, leí un libro, me fui a estudiar a Italia. Es como... El futuro... Ahora, yo sí he tenido mucha suerte. Sí he tenido como... Sí, me gané una beca de estudio para irme a estudiar a Italia. Sí tuve... A pesar de que me reprobaron en el proyecto de título. Sí vengo de una familia de clase alta en Chile, lo cual significa que tú tienes un cierto, aunque no lo ocupes nunca en tu vida, una especie de seguro de una u otra manera que no, en realidad no te da ninguna libertad y te pone un cierto compromiso a no hacer las estupideces más fáciles. Entonces... O sea, es de nuevo la conversación. A mí lo que me extraña es que se planifique, ¿te fijas, no? Y yo sí creo que hay que planificar. Sí creo que toda esta cantidad de información que existe me parece bastante inútil, ¿no? En el 90%, bastante poco fructífera. Por eso evitamos tener esta información en las fundaciones. Es una especie de creencia en algo, pero no significa que sea bueno, nuevamente, es algo que pasa en ese momento, en ese lugar, pero no algo globalizable o pensable para todos. ¿Sí? No, en realidad no me interesa.
Vengo de allá para acá. Bien. No, a ver, quizá una pregunta un poco más quizás técnica. Has hablado de tus experiencias de vida y tal. Esto es un poco, a ver si logras liberarme de inquietudes docentes. Esta idea de la arquitectura de Smithland atendiendo a la memoria, al paisaje y también la idea chilena, ¿no? En específico. Yo vengo de México y hay una inquietud personal de encontrar una identidad sobre una arquitectura que en México se maneja siempre porque sí, el color, ¿no? Sobre todo el color mexicano, tal. Pero yo lo veo más... Barragán. Sí, exactamente. Barragán, Legorreta, es como indiscutible caer ahí, pero yo lo quiero sacar de la ecuación esa parte y me quiero ir un poco más a la experiencia un poco más fenomenológica. Y por un lado, esta idea de saber si se puede pensar en una arquitectura chilena con esa identidad. Pero más allá, la pregunta la inquietud que tengo es si se puede pensar en una arquitectura de Radić en cuanto a las transiciones, en los espacios de transición, o es una arquitectura más contemplativa, estática, ¿no? Del espacio, llegas al espacio destino, por decirlo así, y ahí se queda la arquitectura, o hay una identidad que se puede lograr en las transiciones de un sitio a otro. No sé si se pueda comprender ahí. Bueno, hay varios ejemplos de eso, pero te puedo dar, partiendo de la última parte, estuve en Talca con alumnos hace 3 semanas, una cosa. Talca es una ciudad de región en Chile, al sur, y una mujer me preguntó acerca de, estudiante de arquitectura, me preguntó acerca de las casas patronales. Las casas patronales eran estas casas de patio donde vivía el dueño de la finca y los inquilinos vivían en casas alrededor de esta casa, ¿no? Casas de adobe, funcionaban muy bien a nivel de temperatura, etc. Y argumentando que esa era la identidad de esa región, porque los profesores le tienen que vender que están haciendo arquitectura en una región determinada, etcétera, etcétera, lo cual me parece obvio y bueno, etcétera. Pero si tú vas a Talca desde 2010 está en el suelo. O sea, el terremoto devastó todo Talca. O sea, la identidad, la imagen, todo de Talca es el suelo. Y es como este adobe cayó al suelo. De ahí uno puede sacar, si es que uno mira el presente, puede sacar muchas más razones de intervenir en arquitectura en vez de irse a un pasado que yo pregunté ahí quién vivía en una casa patronal, ninguno. O sea, no, porque son, no sé, serán 200, 300, no sé cuánto habrán, muy poco. Entonces, un poco en Chile, y es el problema yo creo que tienen los mexicanos y los peruanos, por ejemplo, en Latinoamérica, que siempre digo este ejemplo, que me tocó ir a corregirle a alumnos en Perú hace un tiempo, y partían los exámenes hablando del Imperio Inca. Bueno, Imperio Inca y la ciudad se desmoronaba en unos ladrillos preciosos y se desmoronaba por todas partes, y de repente al medio de esta ciudad había unas pirámides de barro increíbles, y bueno, esa tensión entre una cosa y otra, pero del presente con el pasado, eso podría, que tampoco lo tengo claro, llegar a dar motivo de... Pero este pobre cabro venía con el Imperio Inca, con las piedras cargándolas del Imperio Inca acá, Machu Picchu y todas estas cosas que son insoportables en términos de alumnos, así como no hay manera de sustentar esa calidad, salvo pararse y admirarla. No hay otra manera de hacer referencia a eso, por lo menos no he visto. Entonces, los temas de identidad, yo creo que en los países que son más, que tienen más raíces, son más complejos. Son más complejos. Muchas veces no te permiten ver el presente, lo cual es un problema importante. Chile se salva un poco de eso porque no tenemos ruinas. Las únicas ruinas de piedra que hay en Chile son en Isla Pascua. Isla Pascua no es chilena, en la práctica es chilena, pero no es chilena. Entonces todo nuestro, en general, todo nuestro patrimonio está en el suelo. Está literalmente en el suelo.
Entonces, eso no tener raíces, a mí me llevó en algún momento a inventarme un poco raíces. Y eso me permite tener una cierta libertad para tener referencias de Londres, para tener referencias de Australia, para tener referencias y para encontrarme mucho más cercano, más que a un colega mío chileno, a un japonés o a un australiano, a un suizo, o a un americano o a un mexicano. Tener ese tipo de relaciones te permite una cierta libertad. Por eso siempre yo digo que lo mejor es el caso a caso, lo mejor es ir avanzando y esta tensión entre referente y modelo y ver cómo uno absorbe. Cuando digo absorbe no me refiero solamente a problemas formales, sino que a problemas culturales. Y ahí, partiendo de la pregunta que me hacía, yo sí creo que las cosas acarrean ideas. Más que la idea acarrear a cosas, creo que las cosas acarrean ideas. O sea, uno ve las cosas que que es como imagen, es muy linda, que es Tadeusz Kantor, que es el director polaco de la resistencia polaca de teatro, que hace unos bioobjetos, donde los actores trabajan con objetos encima de ellos. Trabajan como... Entonces, estos bioobjetos, por ejemplo, hay uno uno de los que más me gusta, que es se llama El Viajero, o El Viajante. Es el actor con un montón, su traje son un montón de maletas. Entonces, ¿por qué se llama bioobjeto? Porque las maletas son, no sé, estoy hablando de 3,5 metros, una cosa así, modifican la manera de cómo el actor se mueve en el escenario. Entonces, el objeto, el actor se transforma en una cosa, en un bioobjeto, en algo que tiene que moverse y adaptarse a la realidad como una realidad. Y esa realidad significa cargar con toda la memoria que el viajero carga. O sea, tiene un segundo significado que el viajero no solamente está viajando, sino que es el problema de la migración hoy día. El problema de la inmigración no es un problema solamente el contacto, sino el acarreo precioso de una cantidad de memoria que en general a los que los reciben, o mejor dicho, mal reciben, preferirían que esa memoria fuera anulada, pero este mix es extremadamente valioso cuando uno ve esa tensión. Así como. Entonces, cuando digo que las cosas acarrean ideas, es como El Viajero de Tadeusz Kantor. Ese es como y eso, en general, yo sí, y por trabajos que he visto, sí creo que ese tipo de argumentos uno debería estar como abierto a incorporarlo siempre. Y esta cosa que las cosas acarrean ideas es lo que hace que mi mujer es escultora, trabajamos juntos mucho, pero nunca nos hemos sentado a la mesa a discutir sobre una idea de escultura, de arquitectura. Eso no existe. Bueno, tenemos un cotidiano que es de otro orden, pero nunca no hay una mesa de reuniones. No, hay un trabajo en silencio, un cotidiano, y hay casualidades, y hay tomas de referencia. O sea, el mundo aporta mucho, y si uno está atento al mundo es suficiente, quizás. Hola. Yo quería, me parece curioso cómo, por ejemplo, Le Corbusier, en su viaje a Oriente, menciona las artesanías, las cerámicas. Por ejemplo, Álvaro Alto, en su viaje a España, lo que más admira son las arquitecturas vernaculares. Y en tu caso, mencionas mucho las construcciones frágiles, que en su definición son arquitecturas efímeras, construcciones efímeras ingenuas, que son pues, como apilaciones de materiales para su función, ¿no? Y es curioso cómo los arquitectos, ¿no? En este caso vosotros tres, admiráis construcciones que son inalcanzables para un arquitecto que tiene una formación académica. Y bueno, esa relación tuya con estas construcciones frágiles en este caso, pues quisiera saber cuál es, sobre todo en el desarrollo proyectual. El tema de las construcciones frágiles, bueno, no son construcciones efímeras. No, ¿por qué? Porque son construcciones hechas para siempre, pero tienen un lapso determinado de tiempo porque los materiales no dan para más. Pero no es que el tipo que la está construyendo dice, oye, yo mañana voy a cambiar esto y me la llevo para otro lado, etc. No, eso no existe. Es como el tipo está pensando que esa es la construcción, que son dos maneras distintas Entonces, dentro de esa construcción hay muchos valores, que es lo que tú dices, que uno no los puede adquirir.
no lo puede adquirir porque tiene una forma... Y cuando uno no lo puede adquirir hay un efecto de extrañeza, de observar mejor la cosa, que es muy lindo, como intelectualmente muy lindo. Entonces, si es que uno se aleja de eso, ¿cuáles son esas cosas? Hay algunas que son, por ejemplo, estas construcciones frágiles, normalmente, estoy hablando de salas de venta a la orilla de una carretera, estoy hablando de cosas hechas con basura, no basura, sino con residuos que se han botado, etc. Puestos de fruta, puestos de queso, balsas en Chiloé, una serie de cosas hechas con materiales que uno no lo podría hacer. Bueno, ¿cuáles son? Uno, que generalmente la hace una sola persona. Y que eso es clave, porque cuando esa persona se muere, y que yo le seguí la pista a estas cosas durante años, cuando se muere esa construcción. O sea, no hay una transmisión como en una arquitectura vernacular, que hay una transmisión de uno en otro. Esto queda aún más afuera de la arquitectura, de su relación con la arquitectura. Por otro lado, no tiene raíces, no es que esté copiándole al vecino, no, estos son todas bastante singulares entre ellas. Tercero, no tienen raíces también porque no tienen fundaciones, lo cual hace una manera de relacionarse con el terreno que es muy linda. Jodorowsky, el cineasta chileno, decía, bueno, nosotros venimos de una raza que prefiere tener casas de paja que construir ruinas de piedra. Significa una manera, entre comillas, más contemporánea de tocar el terreno, o no sé si más contemporánea, otra manera de tocar el terreno. Y no está anclado a ninguna historia, no está anclado a la historia. Entonces, y tiene otra cosa que es muy linda, que es imposible enseñarlo en la academia, que en la academia siempre a todo el mundo, o a mí por lo menos, te enseñaban a sacar cosas. Oye, ¿cuál es lo esencial de esto? Saquémoslo acá, saquémoslo acá, saquémoslo. Y uno se iba acercando hacia una cierta idea o proyecto óptimo, si es que uno lo quiere llamar. El tipo, cuando se le hace un hoyo en el techo, en vez de ir a reparar el hoyo, etcétera, etcétera, va y le pone otro plástico arriba. O sea, hay una cosa que se llama el efecto de atiborrar, de desimplificar, que es imposible traducirlo a nosotros en arquitectura. O sea, a mí por lo menos. No, he tratado, pero es bastante imposible porque es una especie de impostura. Uno ya ha sido aleccionado de una cierta manera. Entonces, cuando yo empecé a sacar fotos de esas cosas, porque no es una investigación tampoco, era cómo tentar a mis amigos europeos que fueran a Chile. Y si les mostraba los edificios que se habían hecho en Chile, contemporáneos, etcétera, etcétera, no iban a ir. Entonces estas cosas se supone... Bueno, mi gran amigo se demoró 20 años en ir a Chile. O sea, tampoco hubo un efecto muy... ¿Por qué? Porque también los italianos vivieron, a través del arte povera, vivieron ese tipo de relación con el medio en los años 70, no sé, un poco antes. Pero esa es mi relación con estas cosas. Sí. Tiene un valor estructural también, que son bien bonitos, que es como, si uno la analiza uno a uno, casi todas ofrecen una cierta, por casualidad, una cierta manera de solucionar la estructura que es bastante increíble. Sí. Oye, que son cosas que dejaron huella en ti, como lo del toro, ¿no? Que pusiste los palos porque es algo que sabías, ¿no? Eso es un tema de intuición, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí. Sí. Perdón, yo te quería preguntar un poco a raíz de esta pregunta, ¿no? Y de lo que decías sobre la construcción, que es como muy importante, ¿no? Y algo que le da muchísimo valor, pero también no sé si tú consideras o has tenido la oportunidad de trabajar con la materia, además de la construcción y la técnica, ¿no? O sea, y experimentar un poco con ella, porque siento que aquí un poco en Europa estamos como constreñidos y limitados a la técnica, ¿no? Y a veces evita que trabajemos con, pues eso, lo que decías, otros materiales, otros elementos. No sé cómo ves tú esto. En Chile, en mi época, ahora sobre todo, tú partías mucho autoconstruyendo. Era como nosotros construimos muchas casas nosotros.
O sea, no muchas. Un par de casas las hicimos bastante a mano, diría. Casa estoy hablando de una cosa de 6x4, es como eso estoy hablando, ya le nombro de casa. Así como. Entonces, había esta cosa cercana, sobre todo porque Marcela era escultora, había esta cosa y lo mejor es visitar, si pueden visitar talleres de escultores, es lo mejor que aún, trabajando, es lo mejor que aún, sí, si alguien quiere hablar de materia, es el momento para hacerlo, porque hay muchos momentos del proceso que son alucinantes, no en términos técnicos, sino en términos de formal. Yo, no muchas veces, pero sí voy bastante al taller a ver qué puedo encontrar por ahí, como a tratar de buscar restos de algo, etc. Incluso es más, un proyecto que ya lleva 7 años que estamos haciendo en Mataraña, salió directamente de un resto de una escultura de Marcela, entonces de un pedazo de madera. Entonces, nuevamente, separarse de la construcción como algo... No, lo que tú dices como esta desligación como del problema material, yo nunca lo he tenido, no he tenido siempre, y creo que hay mucha oportunidad ahora entre los jóvenes de construir, no sé, acaban de terminar Concéntrico, que es una manera de instalarse a construir cosas, hay como, y muchas veces las escuelas dan muchas oportunidades de construir uno a uno. También tiene una cosa como media de engaño también, el uno a uno hay una cosa un poco engañosa, así como, yo creo más como en la cosa un poco más de mano, el uno a uno tiene como esta cosa, ya, hagamos arquitectura, y ¿no? Es como, en cambio lo otro tiene como, pensemos arquitectura, es como, pero ahora uno tiene que saber cómo saltarse de acá, es como hay que saber cómo hacer ese traspaso, y eso es difícil, y eso sí significa tener una manera de resolver, uno tiene que saber cómo resolverlo constructivamente, y no necesariamente técnicamente. Pero los arquitectos formados en España son increíbles en ese sentido, es como siempre en la oficina en Chile se los pelean por ese mismo motivo, ¿te fijas? ¿No? Porque llegan mucho más preparados que cualquier otra, bueno, y en Suiza también, etc. O sea, lo que voy es que yo lo veo como una ventaja si es que uno lo sabe usar. Eso es lo que voy, como... Tenemos que ir terminando. Pero ¿puedo preguntar la Sí. última? Bueno, mi pregunta creo que va un poco más encaminada a nivel personal, pero yo quería preguntarle si cree que su lugar de origen influyó en su decisión de encaminarse hacia la arquitectura, si hubo algún monumento o algo en específico que podamos también tomar de referencia, que haya despertado algo en usted y que conectara de esa forma con la arquitectura, o si siempre fue algo intrínseco en usted y esa variable no haya sido algo decisivo. No, o sea, ¿en qué sentido? En que cuando nosotros salíamos del colegio, en Chile habían 4 profesiones, 5 profesiones, que eran las profesiones a las cuales uno, y no había, obviamente casi no habían universidades privadas, etcétera, etcétera. La carpeta de posibilidades era muy poca, y yo dibujaba relativamente bien, no bien, pero relativamente bien, por lo menos de una manera particular, y dije, bueno, si sé dibujar, es arquitectura. Nunca se me pasó por la cabeza arte, por ejemplo, que ya no era carrera, era como casi, casi era como una especie de diversión o algo que uno podía hacer después, como en ese momento, viniendo de gobiernos de derecha, de dictadura, etcétera, etcétera, las carreras eran medicina, economía, leyes, arquitectura, y algo me falta por ahí, pero entonces tampoco hubo nada consciente con respecto a eso. Es más, siempre digo que en el segundo año me pareció medio aburrido y me quería cambiar a leyes. Y me dio flojera hacer el examen de nuevo, que había que dar el examen para entrar a la universidad de nuevo, entonces me dio flojera y seguí con arquitectura. Pero
Nunca hubo un gran encanto cuando llegué a Venecia a estudiar. Eso sí que puedo decirlo, ahí hubo una aparición monstruosa. O sea, ahí hubo grandes amigos además que se dedicaban a estudiar. Ahí hubo una especie de comunidad que ahora me doy cuenta que fue importante. Pero así como algo, una epifanía o algo así, no. Bueno, pues seguiríamos un rato largo, la verdad. Muchas gracias por todos los que habéis venido y desde luego gracias a ti por este rato tan distendido que hemos pasado. O sea que eskerrik asko. Gracias.